Este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Vamos a comenzar el estudio con un nuevo leccionario. Para esta ocasión, el tema básico será la crisis desde una perspectiva constructivista. La primera unidad, manejo de crisis. Vamos a trabajar la palabra crisis desde muchos ángulos, bien pertinente y bien interesante. La lección 1 tiene como título ¿En qué consiste una crisis? Y la lectura base se encuentra en 1 Samuel 17, el verso 4. Dice así el texto para recordar. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Como les dije, el texto áureo se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, verso 4, y la lectura bíblica se encuentra en 1 Samuel 17, los versos del 1 al 10. Tenemos unos objetivos bien profundos para nuestra vida, bien pertinentes para lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y el primer objetivo es orientarnos sobre lo que significa una crisis para no errar en la forma como enfrentamos la crisis, que no considere las mismas como innecesarias e inmerecidas, ya que de ellas al superarlas se ha tenido una mejor visión de eventos en la vida. El segundo objetivo, ilustrar mediante la historia de David y Goliat cómo podemos enfrentar situaciones difíciles que nos dan la impresión de ser como gigantes invencibles. En la parte del vocabulario aparece la palabra crisis con la siguiente definición. Es el punto al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente les parecen insolubles. La segunda palabra en la sección de vocabulario es ortopraxis. Ortopraxis es un término que fue introducido en la teología cristiana por los teólogos latinoamericanos en la década de los 60 del siglo pasado. Se pensó como un correctivo a una ortodoxia que afirmaba todas las cosas correctas acerca de Dios y sin embargo era complaciente de la injusticia y la opresión sistémica. Como parte de la introducción del leccionario aparece una definición, una información acerca de la palabra crisis. Hemos querido darle un pequeño resumen de esta introducción. La palabra de Dios es muy franca en el tema de la crisis. El propio Jesús lo afirmó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No somos invitados al escapismo en medio de la noche oscura de la tribulación. Somos invitados a superar la crisis por medio de nuestra fe en Jesucristo. Aleluya. Este mundo con sus aflicciones y crisis nos provee el escenario perfecto para ejercitar y vivir por la fe. La fe nos abre los ojos del alma para ver la oportunidad que encierra la crisis y Dios la llena de esperanza. Recordemos, hermanos, la definición de crisis es el punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente le parecen insolubles. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a 1 Samuel 17 del 1 al 10 y estos versos dicen de la siguiente manera.
Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damim, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados de Israel: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán mis esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel: denme un hombre para que luche conmigo. Y así vemos la palabra del Señor, muy conocida desde la niñez, los que estamos en la crianza, ¿verdad? Usamos estas historias bíblicas con nuestros niños, los nietos, los sobrinos, los maestros de escuela bíblica. Esta lección es bastante usada. El bosquejo que se va a utilizar tiene parte A y parte B. En la parte A vemos el origen de la crisis. ¿Qué significaba para Israel la llegada y el reto de Goliat? ¿Significaba su aparición sorpresiva? ¿Ese era el significado por lo que los tenía mal? ¿O era por su apariencia? Y en la parte B dice: el reto al pueblo, impacto y efectos, su objetivo y su efecto. En estos momentos vamos a pedirle al hermano Richard López que tenga el análisis de la lección. Bien atentos, hermanos, que la palabra del Señor tiene algún significado en nuestras vidas hoy. Y no olviden compartirla para que todos puedan llegar al conocimiento de qué es una crisis, cómo enfrentarla y cuán necesaria es en algunos momentos. Tengamos al hermano Richard. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno es poder estar nuevamente entre cada uno de ustedes, trayendo la exposición de la palabra del Señor. Esta vez comenzando con un nuevo libro, un nuevo expositor, un nuevo leccionario que tiene temas interesantes que vamos a ir tratando durante los siguientes domingos. El nuevo discípulo, que ahora todos conocemos que tenemos que adquirirlo de manera electrónica debido a la situación que estamos viviendo, pero el Señor siempre provee y provee de manera extraordinaria para que cada uno de nosotros pueda seguir estudiando su palabra. Así que vamos en este día a comenzar con la primera lección de este nuevo leccionario, que tiene un contenido interesante, y vamos a comenzar con la primera unidad, que habla del manejo de crisis. Como decía mi esposa, su hermana Sandra Torres, una lección muy pertinente debido a la situación que el mundo entero
está viviendo con la situación del COVID-19 y otras crisis, porque a veces nos olvidamos y nos concentramos simplemente en la enfermedad que nos ha retenido a cada uno de nosotros por tantos meses en nuestros hogares, pero no es la única situación que estamos viviendo. O sea, hay muchas otras situaciones en el mundo que se están dando al mismo tiempo y que provocan también crisis en medio de los países, en medio de los pueblos, en medio de los hogares, a través de tantas y tantas diversos problemas que tenemos que enfrentar. Así que vamos a mirarla y vamos a mirar la crisis, pero como dice el leccionario, desde una perspectiva constructivista. O sea, vamos a ir levantando sobre los problemas las alternativas para encontrar solución a cada una de las situaciones que tenemos que enfrentar. Y vamos entonces a la lección número 1, cuyo título ya se nos leyó, que es ¿en qué consiste una crisis? Y que está basada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, los versos del 1 hasta el 10. Una historia muy conocida por cada uno de nosotros desde la niñez. La historia de Goliat de Gad, que se une a los filisteos para combatir a los israelitas. Y vamos a ir sobre esta porción bíblica discutiendo el tema de la crisis y tratando de cumplir con los dos objetivos que están plasmados en nuestra lección, igual que con el bosquejo que ya también nuestra hermana Sandra leyó. Y tenemos que ir desde el punto de partida. Ya Sandra leyó la definición, pero tenemos que comenzar desde ahí para discutir esta lección en el día de hoy. Crisis. La palabra crisis. Y crisis se define como ese punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente parecen insolubles. Estamos hablando de situaciones, problemas que vivimos a diario, que cuando las enfrentamos, tal vez pensamos que no tenemos las herramientas y los recursos disponibles o necesarios para resolverla y creemos que no tienen solución. Y nos trancamos, literalmente, si podemos utilizar esa palabra. Simplemente nos congelamos ante la situación y buscamos desesperadamente a nuestro alrededor cómo resolver la situación y de momento no sabemos qué hacer. Y estamos en medio de ella tratando de buscar una alternativa. De igual manera, la lección nos presenta cómo la Escritura, cómo la Biblia nos habla de diferentes crisis y que el tema de la crisis es recurrente en la Biblia. Si nosotros vamos a comenzar a citar situaciones de crisis en la Escritura, vamos a comenzar a mirar desde el mismo Génesis, cuando Adán desobedece a Dios y se da cuenta de que ha cometido una falta, se da cuenta de que están desnudos, y esa fue la primera crisis, darse cuenta de que mira, estamos desnudos, ¿qué hicimos? O sea, ahí comenzó ya la primera crisis que el ser humano tuvo que enfrentar, y de ahí en lo sucesivo, luego cuando Caín mató a Abel, esa es otra crisis. Cuando el mundo es anunciado su fin a través de un diluvio, otra crisis. La Torre de Babel, otra crisis. El encuentro de Abraham con el Señor y se le ordena abandonar su tierra, otra crisis. Cuando nace Isaac y se le ordena sacrificar a su hijo, otra crisis. Bueno, si sigo citando, iría por toda la Escritura, libro por libro, mencionando situaciones de crisis. Así que esta palabra, crisis, no es ajena a la Escritura, sino todo lo contrario. Desde que Dios nos creó, nosotros tenemos que enfrentar distintas situaciones
a las que nosotros entendemos que no hay una solución inmediata. Por lo tanto, nos encontramos muchas veces en un punto en el cual cada uno de nosotros no sabe qué hacer. Eso no sucede a muchos de nosotros. Vamos al texto de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro, como dije, de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 1 y siguientes. No vamos a leer el texto porque ya nuestra hermana Sandra hizo lectura del mismo. Simplemente vamos a resumir lo que el texto dice. El texto presenta el momento en que Israel está en pie de guerra contra los filisteos. Están los filisteos en un lado, están los israelitas apostados al pie en un monte, y entre ellos dos hay un valle. Y allí están ellos esperando el momento del enfrentamiento. Y surge repentinamente, sin que ellos estuvieran esperando, surge la figura colosal de un hombre llamado Goliat de Gat. Dice la escritura que, convertido a las medidas que nosotros conocemos, medía o estaría midiendo más de 9 pies de altura. Imagínense usted, si nosotros vemos baloncelistas que miden 7 pies con 2 pulgadas y encontramos que son increíblemente altos, imagínese usted una persona que mida más de 9 pies de altura. O sea, realmente era impresionante. Pero no solamente era impresionante su estatura, sino las herramientas de guerra que utilizaba. Una coraza de bronce, el casco que utilizaba, rodilleras también de bronce, una lanza, un escudo, una espada que difícilmente un hombre normal podía cargar. O sea, estamos hablando que se presentaba con esa estatura colosal, con todos estos instrumentos de guerra pesados y fuertes, que impresionaría al más guerrero y experimentado de cualquier ejército. Así que cuando ellos ven esa figura que se levanta tan imponente en medio del valle y comienza a gritarles: mira, es innecesario que nos lancemos a una guerra y mueran muchos. Mira, vamos a hacerlo fácil. Imagínense usted, vamos a hacerlo fácil. Envíen ustedes a un hombre que pelee conmigo. Y si él me gana, nosotros le vamos a servir a ustedes. Pero si yo le gano, entonces ustedes nos van a servir a nosotros. Y ese reto fue constante durante 40 días, dice la escritura. O sea, eso fue un desafío a los ejércitos de Israel, un desafío a Saúl y a todo su ejército. Estaban tan asustados y tan intimidados por aquella figura que ninguno de ellos abría la boca para contestarle. Más adelante, cuando nosotros sigamos la historia y vemos la historia, vemos como si uno de ellos sí se atrevió a enfrentar a este gigante, pero no es parte, ¿verdad?, de esta historia. Aquí simplemente estamos mirando en el día de hoy la fase de ese encuentro primario, de esa primera fase del caer en una crisis delante de algo nuevo, algo desconocido, algo que no se esperaba. Así que en este relato, Goliat, que es un filisteo, como hemos dicho, de un tamaño colosal, lanza amenazas contra el rey Saúl, contra los israelitas, y cuando nosotros tomamos esta imagen, podemos mirar que en la vida real, para nosotros pueden ser situaciones, para nosotros pueden ser personas que a veces de manera natural, espontánea, o a veces sistemáticamente, porque hay gente también
hermanos y hermanas que me escuchan, que a veces nos sirven de crisis continua a cada uno de nosotros y lo hacen de manera sistemática y de manera natural y lo hacen también porque quieren molestar. Así que todos conocemos esta realidad en nuestra vida. Así que este tipo de cosas nos crean situaciones y nos generan crisis a cada uno de nosotros. Y la crisis, como muy bien dice el autor de la lección, se enfrenta cuando nosotros tenemos recursos, o sea, cuando nosotros tenemos raíces que ya hemos echado, porque el tiempo nos ha dado la experiencia. Y algo importante que debemos puntualizar aquí, cuando uno va a enfrentar una crisis, un problema en la vida, nosotros no la enfrentamos con las herramientas que vamos adquiriendo con esa crisis. No, nosotros enfrentamos los problemas y las situaciones porque ya anteriormente hemos tenido otras y con esas otras nosotros hemos adquirido experiencia y tenemos entonces unas habilidades y unas herramientas que nos ayudan a trabajar con la nueva crisis. O sea, eso es lo que el autor llama en esta lección, que tenemos raíces. O sea, ya tenemos raíces, que es la experiencia adquirida a través de otros problemas y de otras crisis que hemos enfrentado. Y así cuando nos llega una nueva, podemos trabajar con ella, lidiar con ella de manera efectiva. Así que cuando esas experiencias anteriores son parte de nuestra vida y es la experiencia vital que tenemos cada uno de nosotros para trabajar con las nuevas crisis, con los nuevos problemas que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Todos estamos expuestos a enfrentarnos en nuestra vida a algún tipo de crisis. El acontecimiento de la crisis crea un problema en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Ese problema que es creado por la crisis puede ser vivenciado como una amenaza. O sea, a veces nosotros vemos que esa situación que tenemos de frente, eso que creemos que no podemos resolver, lo vemos ya como una amenaza. O sea, amenaza nuestro estilo de vida, amenaza nuestra forma de vivir. Y entonces comenzamos a vivir con miedo a eso que no sabemos cómo enfrentar. Le tenemos miedo a la pérdida o creemos que podemos perder algo. Caemos en sentimientos depresivos. Hay mucha gente que cae en depresión. Conozco muchas personas que son dadas a la depresión cuando caen en ansiedades porque no pueden resolver ciertas situaciones, o para ellos se convierte la crisis en un desafío. O sea, y cuando se convierte en un desafío, entonces moviliza energías, comienza a crear acciones y que van dirigidas a resolver el problema. Así que depende de cómo tú te hayas esas raíces de las que hemos hablado, esas experiencias que has adquirido en la vida, te pueden ayudar a moverte, a darte la energía necesaria para resolver el problema o la situación. En lugar de verlo como una amenaza y sentir miedo, en lugar de pensar que lo vas a perder todo, pues en lugar de eso, comienzas a utilizar la experiencia adquirida para resolver el problema o la situación. Así que la evolución, la resolución de la crisis va a depender de los recursos tuyos, de esos recursos internos que cada uno de nosotros puede tener y tiene, basado en su experiencia, basado en esos valores, en esas normas que cada uno de nosotros hemos desarrollado, en esos grados de adaptación personal y social que nosotros hemos podido desarrollar. Fíjense ustedes que en las lecciones anteriores
habíamos estado hablando de sabiduría y cómo la sabiduría nos ayuda a adquirir el conocimiento a través de la experiencia para poder aplicar en cada situación que vivimos la palabra de Dios y la experiencia con el Señor que cada uno de nosotros tenemos, poder hacerlo de manera práctica. Y eso lo discutimos en varias lecciones y lo planteamos. Aquí ahora con estas lecciones que son de enfrentamiento de una crisis, estamos hablando ahora de cómo aplicar la vida práctica, aplicar la palabra de Dios con un sentido práctico. Por eso hablamos del constructivismo. O sea, una vez usted adquiere, una vez usted tiene el conocimiento, tiene la experiencia, sobre eso usted sigue levantando. Por eso es que el autor en esta lección nos presenta esa experiencia, esa vivencia con la palabra de Dios como la herramienta que tenemos para superar los problemas, superar las situaciones y poder seguir viviendo, seguir hacia adelante cada uno de nosotros. Así que vemos en esa experiencia cómo podemos adaptarnos de manera personal, nos adaptamos a la sociedad, pero sobre todo no podemos perder de perspectiva algo importante, y es la intervención poderosa de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esa poderosa presencia, esa vivencia con el Señor que se manifiesta en medio de la crisis para ayudarnos a sobrellevar todo y darnos paz y salud emocional y salud espiritual. Así que fíjense cómo todo se va enlazando. Adquirimos sabiduría para poder vivir vida práctica. Ahora, una vez tenemos sabiduría, ahora podemos enfrentar las crisis echando mano de esa experiencia y las vivencias con Dios para saber que nosotros tenemos de compañía a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que nos acompaña, a un Dios que en medio de la crisis se levanta, y no se levanta como un Goliat para amenazarnos, se levanta con nosotros para enfrentar ese Goliat que tenemos de frente. Eso es lo que hace el Señor, y eso es lo que hace la experiencia cuando estamos juntos, agarrados de la mano de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Así que si Goliat representa una crisis a la que tenemos que enfrentar, y esa crisis nos reta a luchar, pues vamos a ver entonces y vamos a ver cada uno de nosotros cómo la vamos a enfrentar. Dice el psicólogo Norman Wright sobre la crisis, hablando de la crisis, y nos dice: una crisis, según lo define el diccionario Webster, se define como un momento crucial y un punto de cambio en el curso de algo. Fíjense ustedes lo interesante, como lo define. Es el punto crucial, es un momento de cambio. Cuando algo está sucediendo y usted llega a una crisis, ese es el punto donde algo va a cambiar. Y es interesantísimo, y me encanta cómo se plantea de esta manera, porque significa que cuando usted tiene un gran problema, es porque viene un gran cambio para su vida. Y usted debería ver, hay varios proverbios chinos y otros que ven la crisis como una oportunidad. Y yo, desde que comenzamos a grabar estas lecciones y hablando de la situación que nos mantiene causado por la pandemia en nuestros hogares, decía que este es el tiempo de las oportunidades. Esta crisis es el momento donde Dios nos da herramientas para que hagamos cosas distintas y podamos llevar la palabra de Dios tal vez a mucho más personas de lo que antes podíamos llevarla, a través de los medios que a lo mejor, si no hubiese ocurrido esto, no lo hubiésemos hecho. Así que de la crisis surgen oportunidades, surgen nuevos estilos de vida, surgen nuevas formas para nosotros seguir desarrollando nuestra experiencia con Dios
y nuestra experiencia con nuestra familia, con la comunidad de fe a la que servimos, a la comunidad en la que vivimos y al país en donde habitamos. O sea, todo esto es parte de ese punto de cambio donde Dios nos está dando la oportunidad de experimentarlo para su gloria y para su honra. Así que lo que nos interesa en las crisis entonces son las actitudes de las personas en cuyo ambiente éstas se dan. Si asumimos la actitud de impresionarnos por cualquier cosa, de impresionarnos por su apariencia, óigame, porque cuando los israelitas vieron a aquel tipo gigante con todo aquel armamento y armadura y se impresionaron y todo el mundo se escondió detrás de las filas del ejército. Para allá yo no voy, ese tipo es demasiado. Y mira, ¿no viste qué grande es? Y mira la lanza, y mira su espada. Ay, Dios mío, eso no hay quien lo enfrente. Y caes en una crisis emocional porque crees que es demasiado grande, es invencible. Dios demostró que un niño con una piedrita lo venció. Así que no nos podemos dejar impresionar por la apariencia, porque cuando nos impresionamos y nos cargamos de miedo, aumentamos la intensidad del problema y esto va a contribuir a que ese problema no se resuelva y que esté con nosotros mucho tiempo, ¿okay? Y eso nos va a dar más trabajo superar la crisis. O sea, lo que el autor de la lección nos quiere traer es que si tú te estás enfrentando a un problema grande, a un problema que tú crees que no hay forma, mira, sí hay forma de enfrentarlo. Y el pasaje que estamos hoy utilizando como base nos demuestra que sí hay forma de enfrentar los grandes retos de la vida, que no podemos aumentarlo, que no podemos verlo como imposibles, porque todo en las manos de Dios es posible, porque ¿qué hay imposible para Dios? Bendito sea su nombre. Nada es imposible para Dios. Así que no puedes ver tus problemas, no puedes ver tus situaciones, por difíciles que sean, como imposibles de resolver. Dios siempre tiene una puerta por la que tú puedes entrar y resolver la situación que sea. Y lo demuestra el pasaje que hemos estado estudiando en el día de hoy. Así que se debe tener claro que no importa lo que provoque la crisis, estas no siempre van a generar resultados malos. O sea, no veamos las crisis como cosas malas. No veamos la crisis como cosas nocivas. No veamos las crisis como quienes pasan por ellas y no pueden con ellas, no pueden enfrentarlas, no. Tenemos que ver las crisis como estas personas que sí las enfrentan y que podemos crecer a través de ellas. La tormenta nos da conciencia. Fíjense ustedes que cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús dormía en la barca, ellos cayeron en crisis, de las muchas crisis que he mencionado que se dan en la Biblia. Ellos cayeron en crisis hasta que se acordaron que Jesús estaba allí en la barca, y cuando se acordaron que Jesús estaba en la barca, fueron donde Él, llenos de miedo: mira, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y allí Jesús actuó y ellos vieron el poder de Dios actuando en medio de aquella situación. Así que nosotros, pero ¿fue mala la tormenta? No. La tormenta sirvió para que ellos abrieran su mente y pusieran su mirada en el Señor. A veces las situaciones y la crisis lo que es, nos dan la oportunidad de acercarnos a Dios para que Dios entonces intervenga y su gloria se manifieste y su poder se haga sentir en medio de la comunidad, en medio de nuestro hogar, en medio del problema que estamos enfrentando. Así que la tormenta nos da esa conciencia. Así que nosotros debemos acudir a Cristo, despertarlo en nuestra interioridad, a decirle: mira, Señor, te entrego esta situación. Esas crisis que generan esas actitudes que son extrañas,
porque son innecesarias. Usted no las mire así. Al contrario, esta situación que estoy viviendo, la vivo porque me la está dando Dios como una oportunidad de crecer. Y alabamos el nombre del Señor por eso. Así que para determinar si se puede o no luchar contra una crisis, hay que mirarla como David a Goliat y no como Saúl y su ejército, que se atemorizaron. David miró a Goliat y dice: yo te voy a enfrentar. Tú vienes contra mí, contra espada, con espada y jabalina. Pero yo vengo contra ti, dice la Escritura, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú estás retando. Así miramos nuestra crisis, así la enfrentamos. Entonces destacamos, luchamos contra ella, porque el que está con nosotros es más grande. Se desata en nosotros la unción de la presencia de Dios, y el problema que aparentaba ser grande se disminuye y desaparece. Cuando nos damos cuenta de que no estamos solos. El siervo de Eliseo, preocupado por aquel gran ejército que le rodeaba, ¿qué dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos. Y cuando le fueron abiertos sus ojos, vio todo un ejército del cielo. Un ejército del cielo que le rodeaba. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Así enfrentamos nuestras crisis. Los filisteos eran una raza bien temida. Y Saúl lo sabía. Sabía que eran difíciles de vencer. Ellos tenían estrategias de guerra. Se unían varios ejércitos para luchar cuando se sentían que estaban perdiendo. Y usaban mucho la intimidación. Pero Saúl sabía que si ellos vencían el ejército de los filisteos, iba a traer paz y tranquilidad a Israel. Pero para lograr que ese efecto se pueda dar, hay que aceptar el reto. Aceptar el reto de la presencia de un Goliat. Hay que aceptar el reto de un ejército filisteo que nos enfrenta. Hay que aceptar ese reto. Tú lo aceptas y entonces tu vida cambia. El estado anímico en el cual se halla una persona al surgirle una crisis es bien importante. A los que se sienten seguros de sí mismos, cuando les sucede algo que les afecta, aunque sientan el efecto, lo procesan bien y terminan fortalecidos. La actitud que asumamos ante la crisis es la que le dará el tamaño o la intensidad, la perpetuará más tiempo o simplemente la eliminará. El problema con las crisis, estamos ya concluyendo, el problema con las crisis es que aunque se nos da la ayuda, aunque a veces tenemos la ayuda, la fortaleza, a veces se ora, a veces se intercede por nosotros no la queremos soltar. Y a nosotros nos toca, es a nosotros a quien nos toca procesarla y superarla. Miren, vamos a ser prácticos. Seamos prácticos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar como cristianos. Dios nos ha equipado para vivir en todo tiempo, en especial en tiempos de crisis. Él no puede hacer por nosotros lo que nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Así que cuando quiere que se produzcan cambios y esos cambios sean positivos, entonces ¿qué hace? Ordena.
Aún le ordena a sus líderes que se levanten, que no se dejen caer. Así que Dios lo que espera de nosotros es que hagamos nuestra parte, porque Él hará la suya. Así que en esta mañana damos la gloria a Dios, porque en esta primera lección, que es una introducción a este estudio de lo que son las crisis, podemos mirar al gigante como algo, no como algo invencible, sino como algo que en las manos del Señor y obrando con la fortaleza que Dios nos da, lo podemos vencer, derrotar y hacer que desaparezcan de nuestra vida para enfrentar la próxima, porque eso es lo que Dios como seres humanos nos da para fortalecernos. Lo decíamos en las lecciones anteriores, que la paciencia se desarrolla a través de las pruebas. Por lo tanto, las pruebas, que son las crisis que podemos enfrentar, fortalecen nuestro carácter, afianzan nuestra fe y nos acercan más a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde y espero que este día sea uno maravilloso y lleno de bendiciones para ti, para tu familia y para todos los hermanos en la fe. Dios les guarde, Dios les bendiga. Excelente y pertinente la lección que acabamos de escuchar. El análisis de la lección, que lo podemos hacer nuestro, lo podemos hacer un autoexamen y decirnos a nosotros mismos dónde está, cuál es el punto en que nos estamos sintiendo mayormente desafiados por algo que creemos que es indisoluble. Vamos al resumen. El resumen tiene el primer punto, que dice: tomando como modelo a Goliat y sus intimidaciones, notamos lo constante que eran estas y el efecto adverso en sus contrarios, lo que generaba en los contrarios. Al leer nos percatamos en los textos de la lección de respuestas o actitudes en las que Saúl y el pueblo demostraban una fe en Dios que no les provocó el efecto de enfrentar al opositor. Lo que nos señala el texto es cómo ante los efectos de la presencia y palabras de Goliat producían en Saúl y los pueblos, estos emprendían la retirada. Hermanos, que muchos efectos diferentes tiene la angustia en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y finalmente sacamos en claro que la crisis surge por problemas que parecen difíciles de enfrentar y resolver. Generan efectos que, de no eliminarse, abatirán y derrotarán a los afectados. Que quede claro que esto le conviene al enemigo de su alma y usted sería aliado inconsciente para lograr el propósito de anularlo. Hay un propósito en todo esto, en darle paso a la falta de fe. Todos sabemos que hay un enemigo que no nos quiere ver bien. Así que vamos a orar, hermano. Vamos a orar cada momento, cada segundo. Vamos a hacer de nuestra vida una vida de oración. Hermano, no le demos gusto al enemigo. Estas lecciones nos van a fortalecer la fe. Así que mire esta lección, escúchela 2 o 3 veces, busque el leccionario en Amazon y empápese de estas lecciones de crisis para el bienestar emocional de cada uno de nosotros. Terminamos con la oración que aparece en el leccionario, aparece también en sus pantallas. Esta oración vamos a hacerla nuestra. Y dice así: Padre nuestro, siempre que pienso en tu poder y grandeza y mi amparo en tu omnipotencia, sé que en cualquier momento de crisis no me desampararás. Tu omnipotencia me enseña que venceré a tu lado. Tu omnipresencia me enseña que no importa el lugar donde me encuentre, siempre tendré tu compañía.
En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Cuídense, hermanos.